2017, un año en donde se rompió el hilo constitucional en Venezuela. Las acciones del gobierno de Maduro por mantenerse en el poder hicieron que desde el mes de abril se llevaran a cabo manifestaciones en todo el país en rechazo a estas medidas. Fueron más de 140 las víctimas que murieron producto de la represión. Uno de ellos es David Vallenilla, un joven que efectivos militares le arrebataron la vida en una de las tantas protestas convocadas por la oposición en Caracas, Venezuela. Reclamarle al gobierno los asesinatos de todos estos muchachos jóvenes que lo que quieren es democracia y libertad. Recientemente, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ofreció un informe sobre la situación en Venezuela. En uno de los puntos refleja su preocupación ante el asesinato de la población joven venezolana y otras que estuvieron desaparecidas por organismos de seguridad del Estado. Reconozco la disminución en la tasa de homicidios en 2019, aunque me siguen preocupando los altos números de muertes de jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad. El gobierno informó que las fuerzas de seguridad frustraron varios intentos de rebelión, y aunque reconozco la potestad del gobierno para perseguir penalmente a los presuntos responsables de estos actos, me preocupa el patrón de detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías del debido proceso, así como alegaciones de torturas y desapariciones forzadas en los primeros días de la detención documentadas en el informe. La ONG FUNPAS, que se encarga de velar por la situación de derechos humanos desde el exilio, siguió de cerca los casos registrados. Durante las protestas de 2017, el estado Lara fue la segunda región de Venezuela en donde hubo mayor cantidad de fallecidos. Luego vinieron las protestas ciudadanas en el año 2017. En el estado Lara, la organización FUNPAS registró la muerte en el contexto de las protestas ciudadanas de 22 personas. Estos 22 casos, no hay ni siquiera un solo detenido, salvo en el caso del joven Brian Principal de 14 años, quienes testigos que estaban allí en el hecho durante el 11 de abril del año 2017 alegan que la persona que está detenida no es el principal responsable de la muerte del menor de 14 años. Asimismo está el caso de Tony Canelón, asimismo está el caso de Manuel Sosa, donde públicamente se han identificado los militares responsables del ataque y de la muerte de estos dos muchachos barquisimetanos, larenses, que estaban protestando, y ninguno de estos militares está ni siquiera bajo investigación. Por el contrario, el militar que se sabe que tiene la primera responsabilidad en el asesinato de Manuel Sosa fue ascendido posteriormente por decreto presidencial. Dentro de los casos de asesinatos por parte de funcionarios de seguridad se encuentra la profesora Yanek Angulo, quien perdió la vida producto de una bala accionada por un policía mientras se registraba una protesta antigubernamental en la población del Tocuyo, municipio Morán del estado Lara, en el occidente venezolano. Esperamos como familia que por supuesto se siga un debido proceso, que si de verdad están todos los elementos probatorios, donde fíjate que nos causó hasta sorpresa y irónicamente risa por el hecho de que cuando el fiscal estaba leyendo el expediente, él mismo describió el arma, ¿verdad? En su, nerviosismo, él describió el arma que estuvo implicada en el hecho. Él mismo salió y pronunció qué marca era, calibre, de toda la descripción de los hechos lo dijo ahí, en un momento que todos nos quedamos plasmados en esa audiencia preliminar. Entonces de allí los abogados dijeron, bueno, él mismo está diciendo lo que usó. Angulo era una atleta reconocida no solo en Lara, sino a nivel nacional. Además de esto, su desarrollo profesional como docente la llevó a convertirse en una referencia para los habitantes del municipio en donde residía y trabajaba. Su familia la recuerda como una mujer solidaria y en cada diciembre la añoran porque ella era el regalo de Navidad para sus sobrinos. Tras su muerte repentina, todo le cambió a esta familia. Todos los días le extrañamos mucho,
mucho. Cuando nos reunimos, aquí está el puesto de Yarnés, porque Yarnés nos unía todo, de verdad, nos unió siempre. Y con esos muchachos, bueno, imagínate, Yarnés empezó a comprar desde octubre los regalitos para su niño Jesús. Ahora nuestro arbolito está vacío de todo, porque en verdad ella tenía ese cariño para los muchachos. Yarnés fue una hermana intachable. Este caso lo lleva la ONG Movimiento Vinotinto. Es uno de los pocos que ha llegado al sistema de justicia en Venezuela. Sin embargo, el policía implicado recibió la medida de casa por cárcel. No obstante, dicho dictamen ha sido ignorado por el efectivo de seguridad, ya que existen pruebas de que lleva su vida sin ningún tipo de restricciones. El tribunal valoró y consideró que había un hecho punible como fue el homicidio de la profesora, luego mandó a realizar reaperturar una nueva investigación para que el Ministerio Público cambiara el calificativo y así se logró. Vemos que esta persona, aunque esté en un arresto domiciliario, que es un delito que no puede tener un beneficio como tal es este caso. Tenemos el caso también que esta persona, este funcionario de la Policía del Estado Lara, tenemos reportes que familiares lo han visto por las calles violando la medida. Entonces también hacemos ese llamado al tribunal que valore todos estos medios que se iban a evacuar en todo este contexto luego de salir de la audiencia preliminar que se realizó en principios de año. Las protestas antigubernamentales no solo se realizaron en el municipio capital del estado Lara, también en este lugar que nos encontramos, que es el municipio palavecino, en este distribuidor. Allí esto se convirtió en una batalla campal durante 3 meses. En el lugar fueron asesinadas personas. Uno de ellos es Gruseni Calderón, un joven que se encontraba manifestando en rechazo a la constituyente de Nicolás Maduro para 2017. Conversamos con el médico que lo atendió en el Hospital Central de Barquisimeto y esto fue lo que nos dijo. Solamente el hecho de recordarlo pues es muy triste porque yo además lo conocía en persona. Él tenía una lesión por arma de fuego de carga múltiple en la región toracoabdominal derecha. Las lesiones no estaban tan dispersas, lo que quiere decir que fue a corta distancia. Tenía una gran cantidad de perdigones, eran de plástico, pero como fue tan cerca, el cartucho de plástico grande estaba incrustado, metido en el tejido hepático, en el hígado. En Venezuela, las violaciones de los derechos humanos cuando no matan marcan la vida de sus víctimas a través de las torturas técnicas utilizadas en pleno siglo XXI. En los calabozos de las policías políticas en el país, uno de sus protagonistas ha sido Alfredo Ramos, quien en 2017 fue alcalde del municipio capital del estado Lara, que es Iribarren. El dirigente político relató lo que vive un preso de pensamiento en estos tiempos en cualquier calabozo de Venezuela. Yo tuve 2 meses aislado, a los 2 meses fue que me sacaron al tomar el sol, 1 hora, es decir, todo eso es tortura. O sea, indudablemente hasta la forma de detención, torturas psicológicas fundamentalmente, y la forma como fue sacado de la alcaldía del municipio de Iribarren por la vía de la fuerza. Sin duda, el año 2017 marcó un antes y un después en la historia política venezolana. La exigencia de un cambio por parte de la población dejó, según cifras de varias ONG, entre 127 a 147 venezolanos muertos a manos de quienes juraron defender a la patria y a sus pobladores. Además, los presos de pensamiento o presos políticos son un total de 420 según datos actualizados del Foro Penal. Ya en la actualidad, las detenciones se vienen registrando en ciudadanos que salen a protestar no por razones políticas, sino por el deterioro de su calidad de vida. En un país donde ningún servicio se presta de manera eficiente, lo que dificulta mucho más enfrentar la pandemia del COVID-19. El panorama no parece alentador ante la intención del gobierno de Nicolás Maduro
de realizar elecciones al Parlamento en el mes de diciembre sin un árbitro electoral confiable, lo que podría conllevar a un accionar de la oposición en protestas para rechazar el evento comicial y aumentar las violaciones a los derechos civiles y humanos de aquellos que no se rinden para lograr el cambio en Venezuela. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Somos Impacto, Venezuela.